En el dulce y bendito nombre de nuestro Padre eterno, que por nombre lleva Jehová, les doy mi saludo. También les doy la bienvenida a mi canal y a mi grupo. Bienvenidos sean todos ustedes. Seguimos con la segunda parte de la creación. Dios estaba solo en ese universo espiritual y se movía por todo ese universo. Y fue cuando creó a su primogénito, que ahora lleva por nombre Jesús de Nazaret. Y así fue creando espíritus y más espíritus. Todos estaban y vivíamos con nuestro Dios y Señor. Ese era el paraíso. Vivíamos bien, todo lo teníamos, pero como espíritus, solo como espíritus. Ese es el verdadero paraíso. Pero ese paraíso es espiritual, no es material. El paraíso está en los planos espirituales, en el solio bendito de nuestro Padre eterno, en donde morábamos todos como espíritus. A todos nos creó como espíritus, y ahí estábamos. Yo pienso que cuando se refiere a Adán, según el primer hombre que habitó la tierra, según el Génesis, Dios se refería en sí a cualquier espíritu que estaba en ese entonces en los planos espirituales. Le pudo haber puesto cualquier otro nombre, pero Dios lo llamó Adán, solo que esto lo estaba explicando por medio de una parábola, por lo que tenía que poner algún ejemplo. Eva, que según fue la pareja de Adán, también fue un ejemplo o una parábola de Dios para explicar la creación de la humanidad. Pero Dios todavía se refería al plano espiritual, aclarando que en el mundo espiritual no hay diferencia de sexo masculino o femenino. Ahí todos somos iguales, un mismo género. Entonces Adán y Eva no existieron, solo fueron parte de una parábola que Dios usó para explicar la creación. Pienso que Dios, al mencionar a Eva como la pareja de Adán, Dios en sí está marcando el lado débil del espíritu. Todos como espíritus que somos, tenemos un punto débil, al cual no siempre podemos hacer a un lado a la hora de tomar decisiones por nosotros mismos. Siempre hay algo que nos hace tomar malas decisiones. Y con ese punto débil siempre vamos a estar unidos. Por eso es que Dios lo maneja como la compañera de Adán. Así que Eva no fue su esposa. Porque recordemos que en el mundo espiritual no hay diferencia de sexo. Todos somos iguales. Pero, ¿con quién estamos unidos durante toda la vida espiritual? Y durante toda la vida, también material, que no la podemos hacer a un lado, que es nuestra compañera o compañero, que siempre va con nosotros. Bueno, es parte de nosotros. Siempre vamos a estar unidos a nuestro libre albedrío. Nunca lo vamos a hacer a un lado. Por eso Dios dice que es como nuestra compañera o compañero de toda la vida. Así es como en la antigüedad se dijo, que era como la esposa de Adán, o de ese espíritu que Dios había puesto como ejemplo. Pero no era su esposa, es su libre albedrío, es su libertad de tomar decisiones. Ya después cambiaron la historia original y todo cambió por completo. Es nuestro punto más débil y no podemos hacerlo a un lado, y a veces no podemos controlarlo. Siempre hacemos mal uso de ese libre albedrío. Es por eso que siempre estamos equivocándonos a la hora de tomar decisiones. Entonces Adán, que Dios pone como referencia de ser el primer espíritu creado por él, no fue su compañera la que le dijo que comiera el fruto prohibido. Fue el punto débil de este espíritu el que lo orilló para tomar esta decisión. Fue su propia decisión la que lo orilló a hacer esa mala acción.
La manzana y la víbora también forman parte de esta parábola. La víbora, según el Génesis, se refiere al demonio, que llegaba arrastrándose de forma sigilosa hasta Eva, para persuadirla, para tentarla, para seducirla, para envenenarla con su maldad, y así ella convenciera a Adán de comer esa manzana. Estudiando y analizando las cátedras de Jesús de Nazaret, encuentro que el demonio, el diablo o Satanás, a como se le llama, no existe. Todo lo que se dice de él es falso e inventado, porque no existe, nunca existió y nunca existirá. Entonces no pudo ser el demonio el que se convirtió en serpiente para llegar a Eva. En las cátedras del Divino Maestro también nos dice y nos habla del mal, pero no en forma de demonio, sino en forma de acción, de hechos, de lo que hace uno. Dice así el Divino Maestro: la maldad y la oscuridad siempre están al acecho y siempre van a llegar de forma sigilosa y persuasiva, al igual que la tentación. Fíjense bien, dice sigilosa y persuasiva, como una serpiente. Es una comparación con una serpiente, ya que este animal ataca de esa manera, de manera sigilosa y persuasiva. La manzana, de una u otra manera, es la comparación con el pecado, con la mala acción, con la tentación. Es lo que no teníamos que hacer y lo hicimos. No que hayamos comido una manzana, sino que hicimos una acción la cual teníamos prohibida. Pero hay otra cosa. Nadie puede obligarnos a hacer algo malo. Todos tenemos ese libre albedrío, la compañera o compañero de toda nuestra vida, la libertad de escoger nuestros actos. Y es así como en el Génesis hacen parecer a la mujer como la mala, como la villana de este cuento. Y no es así. La mujer no tuvo nada que ver en este acto. Fue el mismo espíritu el que tomó esa decisión. Nadie lo obligó. La tentación y la maldad siempre llegan de forma sigilosa y persuasiva. Y allí está nuestro punto más débil. Y caemos en las malas acciones, en las malas decisiones, en las tentaciones. Todo esto no ocurrió en el plano material. Esto pasó en el plano espiritual, en el solio bendito de nuestro Padre Eterno, donde está ese paraíso, donde todo lo teníamos en abundancia, donde no nos faltaba nada, donde todo estaba a nuestro alcance. Después de esta acción, fuimos autoexpulsados del paraíso, del mundo espiritual. Cada uno de nosotros, por hacer esa mala acción, se expulsó solito de ese paraíso. Dice el Génesis que Dios les dijo a Adán y a Eva que podían comer de toda la fruta que ahí existía, menos una, que era la manzana, porque si la comían serían expulsados del paraíso. Más o menos dice así. Yo tomo esto como una parábola. Adán y Eva, o sea, Eva, que es su libre albedrío de Adán, fueron un ejemplo que Dios puso a su explicación. Claro, esto no se lo dijo en sí a Adán y a Eva, pero sí se los fue diciendo a todos los espíritus que iba creando, y no necesariamente qué comer y qué no, ya que los espíritus no necesitan de comida. Dios se refería a lo que podían hacer y a lo que no. Todo lo podíamos hacer. Claro, siempre hay algo prohibido, que es el mal, en todos lados, y más en el solio bendito de nuestro Dios y Señor, donde todo es pureza, amor, bondad y caridad. Pero creo que a todos nos gusta lo prohibido. Ese es nuestro punto débil, y hacemos mal uso de nuestro libre albedrío, y entonces hacemos el mal. Y cosa manchada no entra al solio bendito de Dios, y menos permanece en él. Dios les dijo a todos sus espíritus que el mal se les presentaría de forma sigilosa, en silencio.
de la forma más atractiva, en la mejor de las tentaciones. Pero no fue ninguna serpiente, y tampoco Eva nos obligó a hacer cosas malas. Así se nos presentó el mal en el mundo espiritual, llegando a nuestro punto más débil y caímos. Creo que en el mundo material el mal se sigue presentando de la misma manera y sigue llegando a nuestro punto más débil. Pero ahora nuestro punto más débil se va haciendo cada vez más débil. Se va haciendo cada vez más grande ese punto débil, y a nuestro libre albedrío ahora es más fácil engañarlo, ahora es más fácil seducirlo. Ahora hay más tentaciones, hay tentaciones por todos lados, en todos los lugares, y todos caemos en esa mala decisión y hacemos esa mala acción. Pero, ¿por qué caemos? Porque ahora ya no conocemos a Dios, ya no lo buscamos. Todos tenemos una idea muy equivocada de lo que en realidad es Dios. Ahora ese desconocimiento de las cosas de Dios nos llevan a tomar terribles decisiones. La mayoría de esas decisiones nos van a marcar toda la vida. Tendremos que cargar con sus consecuencias toda la vida espiritual y material. Pero déjenme decirles una cosa. A todos nosotros, desde que nos crearon como espíritus, nuestro Creador, nuestro Dios y Señor, nuestro Padre eterno, solo nos hizo una sola ley, la cual es: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es y era nuestro trabajo como espíritus. Dios nos dio también el libre albedrío. Nuestra compañera o nuestro compañero de toda la vida espiritual y material. O sea que tenemos la libertad de elegir, de tomar nuestras propias decisiones, de elegir el camino a seguir. Pero para eso crea también la ley de causa y efecto, la cual va ligada al libre albedrío. Esto siempre nos ha regido desde que nos crearon como espíritus. Somos libres de elegir, pero tenemos que cargar con las consecuencias de nuestras acciones. Dice un gran científico en una de sus teorías, que luego se convirtieron en leyes de la física: a toda acción corresponde una reacción de igual o mayor fuerza. Esto es lo que nos pasó como espíritus, y ahora nos pasa como materias. Todavía estábamos en el paraíso, en el universo espiritual. Aún no se crea el universo material. Estamos en el solio bendito de nuestro Padre eterno. Estamos cumpliendo con la ley de las leyes. En eso se nos acerca sigilosamente y silenciosamente la tentación, en forma de lo que sea, y caemos. Hacemos el mal, uso de nuestro libre albedrío. La causa: hicimos algo mal en el plano espiritual. La consecuencia: nos desterramos o autoexpulsamos del paraíso, del mundo espiritual. Y entonces Dios nos da la oportunidad de resarcir ese error que cometimos en el mundo espiritual, pero ahora en una materia, la cual se tiene que ganar su comida y su manutención. Ahora ya es en otro plano, en el plano material, en el planeta Tierra. Esa sería una explicación del Génesis, o de la creación, y del por qué nuestro espíritu está en una materia, en este haz terrenal. Resarcir nuestras faltas para poder regresar nuevamente al paraíso, o sea, al solio bendito de nuestro Dios y Señor. En el Génesis también se comenta que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, que cuando ya eran grandes, uno era muy trabajador en el cultivo de la tierra, Abel, y el otro no era muy trabajador, pero se dedicaba al cuidar el ganado, Caín. Y después, con el tiempo, Caín, al ver el progreso y lo trabajador que era Abel, y de la gran simpatía que sentía Dios por él, tuvo envidia y lo mató. Y después de esto, Caín se fue,
se perdió. Más o menos así dice la Biblia. Esto para mí es otra parábola. Esto es algo que siempre hemos estado haciendo desde el inicio de la vida espiritual, desde que empezamos a razonar y a valernos por nosotros mismos en ese mundo espiritual. Porque tenemos que recordar que donde fallamos fue en el mundo espiritual, en ese paraíso. Ahí fallamos. Hicimos algo que no deberíamos de haber hecho, algo que teníamos prohibido. Yo pienso que si Adán fue una explicación de cómo se formó el mundo espiritual y que Eva fue una explicación de lo que es el libre albedrío, entonces Abel es una explicación de lo que es bueno, de lo que son las buenas acciones, de la limpieza que llevamos dentro de nuestro ser, de esas buenas decisiones, porque Abel se dedicaba a la siembra y a la cosecha. ¿Pero qué sembraba en el mundo espiritual? Lo que sembraba eran buenas acciones, era amor, bondad y caridad. Eso era lo que sembraba, y claro que tenía buenas cosechas. Y Caín es todo lo contrario, es la maldad, el engaño, la soberbia, la oscuridad, la ignorancia, las malas decisiones. Se dedicaba al ganado, a cuidar la carne, y la carne va ligada a lo malo. Según dice la Biblia, Abel trabajaba en el campo, y se le daban buenas cosechas. Caín trabajaba al cuidado de los animales, y también trabajaba duro. ¿Qué es lo que pasó? Que la envidia de Caín al ver a Abel en gran progreso, y aun siendo hermanos, lo engaña, y después lo mata. Así dice el Génesis. Todos como espíritus o como materias llevamos en nuestro interior un Caín y un Abel. Somos como Abel, tratamos de hacer bien las cosas y nos dedicamos a sembrar buenas acciones. Pero también somos como Caín y de una u otra manera vamos a acabar con esas buenas acciones, las vamos a matar, las vamos a hacer a un lado y vamos a tratar de sacar provecho de los demás. Ahora tenemos que entender algo muy importante. El Génesis no se refiere a la creación humana, se refiere a la creación del espíritu, mucho antes que la humana. Solamente que Dios tenía que dar una explicación y ver si esta humanidad entendía la referencia. Pero esta humanidad no la entendió. Y lo peor es que todavía sigue sin entenderla. Todavía se tiene la idea de que somos descendientes de Adán y Eva, y que ahí empieza el universo y el planeta Tierra, cuando está comprobado científicamente que no fue así. Fíjense nada más lo que es Dios y la parábola que utilizó. Crea al primer espíritu en ese paraíso espiritual, pero Dios no lo crea para que sea esclavo, o que éste haga todo lo que le diga Dios, y éste cumpla ciegamente. No, Dios quiere que hagas las cosas por ti mismo, que salgan de ti, que tú tomes la decisión. Por eso crea el libre albedrío, que en esa explicación que le da a la humanidad de ese entonces, le da el nombre de Eva. A ese libre albedrío le pone un nombre. Ahora, al juntarse el primer espíritu creado por Dios con su libre albedrío, Adán y Eva, surgen sus dos hijos, Caín y Abel, lo bueno y lo malo. Eso es lo que resulta de la unión de nuestro espíritu con nuestro libre albedrío, o con nuestra materia, con ese mismo libre albedrío. Eso es el resultado, eso es lo que se engendra. Podemos crear el bien, pero también podemos crear el mal. Ahora se podrán dar cuenta por qué Dios sentía gran simpatía por Abel, porque era el lado bueno de ese espíritu. Aún en la actualidad, Dios sigue sintiendo una gran simpatía por ese lado bueno que tenemos como espíritus y como humanos. Pero también en relación a lo que es Abel, también se puede decir que Abel, que es el que se dedicaba a sembrar,
y se le daban buenas cosechas, y qué es lo bueno que hacemos cada uno de nosotros junto con nuestro libre albedrío, todo eso es lo bueno que hacemos. Todo eso queda sembrado, se va sembrando, lo vamos sembrando toda nuestra vida, ya sea en lo material o en lo espiritual. Esa es la misión que tenemos, ir sembrando buenas acciones, conocimiento, amor. Desgraciadamente todo esto siempre lo hemos desconocido. Nos han metido tantas ideas falsas, tantas fantasías, tanta confusión, y todo eso nos ha llevado a no saber utilizar nuestro libre albedrío de buena manera. Así como Caín mató a Abel, así nuestras malas decisiones matan a nuestras buenas decisiones. Lo malo siempre termina siendo a un lado a lo bueno, y luego en nuestro interior escuchamos nuestra conciencia. Escuchamos una voz que nos dice: ¿qué has hecho? La misma voz que escuchó Caín después de haber matado a Abel. Así lo representó Dios en ese entonces, y así sigue pasando en la actualidad. La conciencia de cada quien es lo que nos reprende después de hacer algo malo, después de haber dañado a una persona. Esa misma conciencia la tenemos desde que nacimos como espíritus. Es lo único que siempre nos va a perseguir y que no vamos a poder cambiar. La conciencia es lo que nos hace retornar al camino bueno, al señalarnos que algo hicimos mal. En relación con Caín, que se dedicaba al cuidado de los animales, es la parte mala de nosotros y nuestro libre albedrío. Son nuestras malas decisiones. Pero, ¿qué tiene que ver que Caín se dedicara al cuidado de los animales? Es la carne, es a lo que siempre vamos, es a lo que siempre nos aferramos. La carne representa todo lo malo, pero lo malo no es que la consumamos o que la comamos, ya que es un alimento muy nutritivo para el ser humano. No es eso. Lo que pasa es que la carne representa lo humano, y siempre lo humano va a tener fallas. No es que sea malo, sino que no sabe utilizar para bien su libre albedrío. Ahora, ¿qué es lo que le ha pasado a la humanidad desde sus inicios hasta la actualidad? Seguimos matándonos entre hermanos, porque déjenme decirles que todos somos hermanos. Sí, hermanos, hijos de un mismo Padre, de un mismo Creador, que es nuestro Padre eterno. Seguimos matándonos entre nosotros, y matándonos no solo quitándole la vida a una materia o a una persona. Esa materia, esa persona, es también nuestro hermano. No solo eso, también hay muchas maneras de matar, de asesinar. Por ejemplo, cuando hablamos mal de alguien, cuando damos la mala mirada, cuando celas a esa persona, cuando la humillas, cuando la agredes de forma verbal o física, cuando la trastornas, cuando trastornas a alguien psicológicamente, cuando la envidias, cuando eres soberbio con alguien. Con tu orgullo y soberbia puedes ir matando a muchos sin que tú te des cuenta. Y la soberbia siempre ha existido desde el inicio de la vida espiritual, y después se asentó más en la vida humana. Y esta humanidad tiene más de 5,000 años, tiene muchos años más, tiene varios miles de millones de años más. Pero la vida espiritual, desde su creación, tiene muchos miles de millones de años materiales, muchísimos años más. A esto se refería esta parábola, o este pasaje de la Biblia. Ampliemos nuestra visión, nuestros horizontes. A esto se refería esta parábola, o este pasaje de la Biblia. Ampliemos nuestra visión, nuestros horizontes, nuestra mente espiritual y material. No nos estanquemos nada más en lo que siempre nos han dicho de Dios.
Tenemos que ampliar nuestros conocimientos y enfocarlos al plano espiritual. Y junto con las enseñanzas del Divino Maestro Jesús de Nazaret, estudiando, analizando y meditando un poco, para ir entendiendo un poco, y luego otro poco, y luego cada vez más la esencia de Dios, sus mandatos, lo que somos, porque Dios lo es todo, y todo es el universo, y el universo es una inmensidad, una grandeza. A Dios no lo podemos minimizar, ni tampoco limitar su poder encasillándolo en una imagen o ignorándolo. Dios es energía y todo lo va transformando y evolucionando. Toda su creación, desde la partícula más pequeña hasta la inmensidad de este universo. Pero también tenemos que darnos cuenta que aún en nosotros, en estas materias, en estos cuerpos humanos, en este cuerpo humano, llevamos una gran inmensidad dentro de nuestro cuerpo. Pero aún más, este planeta Tierra apenas es un grano de polvo en toda la inmensidad del universo. Todavía así nos atrevemos a sentirnos los dueños del mundo y del universo mismo, cuando en realidad no somos nada en comparación con el mundo, y mucho menos en comparación con el universo. Quitémonos esa soberbia y esas grandezas de poder y veamos la cruda realidad. Somos tan pequeños e insignificantes ante el universo mismo que no somos nada. La humanidad, como la conocemos, se debe a una evolución que el mismo Dios ha ido moldeando poco a poco, con paciencia y sabiduría, para llegar a lo que ahora es el hombre y la mujer, poniéndoles, quitándoles, mezclando de aquí y de allá. Así creó un ambiente perfecto, respirable, con suficiente agua, con una gravedad perfecta, con la suficiente comida para su manutención. Todo esto no lo hizo de la noche a la mañana, o pudiera ser que sí lo hizo de la noche a la mañana, pero en el plano espiritual, donde no existe el tiempo. Pero en el plano material han sido millones de años transcurridos para llegar a lo que ahora somos. Millones de años y aún no entendemos a lo que hemos venido a este mundo material, ni lo que somos en realidad. Ahora vemos cómo expandiendo nuestra mente, sin limitación alguna, aplicando nuestro conocimiento espiritual, analizando y estudiando las cátedras del Divino Maestro, llegamos a conclusiones diferentes de las que ya existen y que siempre hemos creído. Con esto le damos otro enfoque y logramos entender más la obra espiritual, que no es otra cosa que la misma esencia de Dios. Por el momento es todo. No los quiero saturar con demasiada información. Quiero que analicen lo que les acabo de decir. Vamos poco a poco, paso a paso. Esto es todo por el día de hoy. En el próximo video seguiremos con más del espíritu. Los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video. Activa la campanita para que se te avise cuando se suban más videos. ¿Quieres aprender más? Suscríbete a este canal o agrégate a mi grupo de Facebook. En la parte de abajo pongo los enlaces. También dejo el enlace de mi libro, por si quieres aprender más o quieres ir un poco más rápido. Ahí lo puedes adquirir. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Que la paz de nuestro Padre eterno vaya y more contigo. Alfonso Pérez. Hasta pronto.